Buenísimo. A ver, voy a compartirles Content Only. Ahí estamos. Avísenme si se ve mi presentación. Voy a agarrar el cosito verde que me aparece ahí en el medio. Sí, se ve Bueno, súper. bárbaro. Bueno, hoy vamos a hablar de liderazgo multicultural y un poco aplicado es, bueno, cómo liderar equipos que están distribuidos. Nos vamos a centrar un poco en lo que son equipos remotos, pero también vamos a hablar de otras posibilidades. Y bueno, antes me voy a presentar. Bueno, acá van a ver que en la presentación aparecen unas manitos. Cuando les comparta la presentación, ustedes desde esas manitos van a poder acceder a distintos recursos y a las fuentes que van a encontrar de información. Es así, bueno, yo soy Sole Crucín, acá está mi asistente que me acompaña también hoy. Soy nacida en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Estudié ingeniería en alimentos, como bien dijo Cande, me recibí en el 2011. Después siempre tuve la vocación de docencia y estudié educación en entornos virtuales con orientación a la educación continua del adulto. Después, a medida que fui trabajando en distintos ámbitos, dije, bueno, sentía que necesitaba algo más, así que también estudié coaching y ahí abajo dice, soy adicta a los cursos. Iba a poner que soy un aprendiz eterno, pero no, la verdad es que soy adicta a los cursos. Tengo un problemita, me anoto en todo. Ahí abajo tienen mis redes, quienes quieran chusmear todos los cursos que hice, escuchar podcasts o seguirme en redes para comentar algunas otras cosas. Y acá les cuento un poco de mi historia laboral, de cómo llegué al liderazgo multicultural. Si yo venía de estudiar ingeniería en alimentos, trabajar como analista de laboratorio, esta foto, que es de la época cuando todavía no existía la inteligencia artificial, los teléfonos no eran tan inteligentes como los que tenemos ahora, pues se ve toda borrosa, ahí con cara de loca en el laboratorio. Bueno, yo venía de trabajar como analista, haciendo distintos ensayos, hasta que en el 2018 dije, yo me voy. Lo que más influyó fue que tenía 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta. Dije, esto no es para mí. Me quise hacer hippie, me quise dedicar al arte en ese momento. Empecé con un emprendimiento de joyería y dije, no, yo necesito algo más que solo esto, necesito trabajar con gente. Y en el 2019 empecé a trabajar en sistemas, hice un cambio de carrera. No tenía mucha idea de lo que era programación, nunca había tenido mucho contacto, pero bueno, empecé de a poco. Y bueno, este cambio implicó también trabajar con más personas, porque en el laboratorio sí, trabajas con tus compañeros de laboratorio, pero es un trabajo más vale individual, de investigación. Y bueno, hasta que en el 2023, dentro de la empresa en la que yo estaba trabajando, me ofrecieron la posibilidad de trabajar con un equipo que no estaba acá presente, digamos, no estaba en Argentina, la mitad del equipo estaba en India, el cliente era de Estados Unidos. Y dije, bueno, allá vamos, completamente aterrada en ese primer momento. Pero bueno, me animé y me fui dando cuenta que más allá de las cuestiones técnicas del trabajo, me interesaba mucho el tema de trabajar con personas, de cómo poder facilitar el trabajo, cómo mejorar el trabajo diario, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar la conexión. Esa es una de las razones por las que después estudié coaching. ¿Y Adiós. se escucha? Este, Así que bueno, es como, para mí es un rompecabezas que tenemos que ir armando el tema de cómo facilitar esos equipos, ¿no? Cuando trabajamos con equipos que están quizás, que comparten nuestra misma cultura, damos mucho por sentado. Esa es una de las premisas con las que armé esta presentación. Y me gustaría ahora que me cuenten un poco sobre ustedes, así que les voy a compartir otra pantalla, les voy a compartir, ahí comparto yo, Candé, el Menti, Bueno, que se presenten un poquito, que me cuenten. ¿compartís Mm, el QR, Sole, o ahí necesitas? comparto el QR y también les comparto un link para los que se quieran sumar desde la compu, lo pongo acá en el chat.
Y ahí les vuelvo a compartir pantalla con el Menti. Ahí estamos. ¿Se ve el Menti? Sí, ahí se ve, Sole. Buenísimo, buenísimo. Ahí les doy un momentito para que se vayan subiendo. Como verán, la única reacción que tienen es la del gatito en el Menti. Bueno, igual creo que les aparece el numerito. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿en qué sector trabajan? ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, mi acercamiento a lo que es el liderazgo multicultural tiene que ver con, bueno, el trabajo remoto, ¿no? Tengo la posibilidad de trabajar con gente de India porque trabajo en sistemas, es algo que es no tangible, no necesitamos un espacio en común para trabajar todos juntos, necesitamos una compu, camarita, micrófono y estamos. Pero en lo que les voy a ir compartiendo, el trabajo multicultural no es algo que nació, digamos, con lo remoto, sino piensen en la cantidad de personas que emigran y son expatriados y trabajan quizás en otra sucursal de la empresa en la que trabajaron mucho tiempo, o bueno, cualquier migrante es también compartir una cultura completamente desconocida, o cuando empresas traen expertos de otros países para revisar algún tema, aplicar alguna cuestión técnica. Entonces, no importa en qué sector trabajen, siempre hay chances de, bueno, que haya alguna experiencia de liderazgo multicultural, sobre todo, bueno, somos un país que recibe, digamos, gente de otros países, gente que trabaja con nosotros en cualquier tipo de industria, y eso también es liderazgo multicultural. Incluso es aplicable lo que vamos a ver, no hace falta que sean de otra cultura, digamos, cualquier otro individuo que tiene otra crianza, otra ideología, que no, digamos, no compartimos la misma cotidianeidad, bueno, puede haber un montón de diferencias y que el acercamiento que vamos a ver nos va a dar también otra mirada sobre esa forma. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué palabras asocian ustedes con liderazgo multicultural? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo liderazgo multicultural? Comunicación, idiomas, diversidad. Comunicación es algo que atraviesa todo. Y el idioma también, sobre todo a mí, por ejemplo, lo que me pasa con mi equipo de trabajo, somos todas personas que ninguna está hablando en su lengua materna, ¿no? Nosotros nos comunicamos en inglés. En India tienen distintos dialectos, depende de qué zona estén, entonces a veces, muchas veces entre ellos también hay diferencias de lenguaje y eso da lugar a un montón de confusiones y de obstáculos. Ser en contexto, realidades diferentes, empatía, distancias, diferentes costumbres, comprensión, formas, sí, son todas cosas que se asocian con la multiculturalidad y algunas cosas las usamos como herramientas y otras son obstáculos. Y bueno, vamos a ver la forma de sobrellevarlos y de conectar mejor con nuestros equipos. Bien, era para saber, digamos, para tener una idea, ¿qué tan frecuentemente trabajan ustedes con personas de otra cultura o de país? Bien,
De vez en cuando tenemos ahí. Bueno, algunos casi nunca, otros de vez en cuando. No hay problema. Todo lo que veamos es completamente aplicable a cualquier equipo de trabajo, más allá de que sean o no de otra cultura. Y ahora una pregunta hipotética para quienes no trabajan con personas de otra cultura. ¿Qué tan cómodos se sentirían, ¿no? Liderando un equipo multicultural? ¿Se sentirían cómodos? Yo la primera vez yo me sentía aterrada, completamente aterrada, porque tenía que armar un equipo de cero, no conocía a nadie, no sabía qué era lo que me esperaba. Había visto un montón de películas de Bollywood, pero no tenía idea con qué era lo que me iba a encontrar del otro lado. Bueno, bastante confianza se tienen. Está muy bien, está muy bien, está muy bueno. Bueno, y nada, saber qué esperan llevarse, para ver si puedo cumplir sus expectativas durante la charla, qué cosas les gustaría conversar, qué expectativas tenían cuando se anotaron. Información sobre un tema que nunca antes escuché. Muy bien. Ideas, claridad, comprensión, herramientas de liderazgo. Espero que se lleven algunas, sí. Herramientas, distinciones, otra forma de abordar en sesiones el tema de liderazgo, tips para liderar, recursos e ideas para escenarios de liderazgo multicultural. Bueno, espero estar a la altura de las expectativas del grupo. Ahora les voy a volver a compartir la presentación. Y a ver, ahí está, esta ya la vamos a cerrar y les comparto nuevamente la presentación. Estamos. Bien, ya pasamos al Menti, así que. Bueno, lo que les quiero regalar para empezar es una frase de un libro que a mí me súper encanta, que es Los diarios de Adán y Eva de Mark Twain. Hay una parte en los diarios de Eva que Eva, recién llegada al mundo y no entendiendo mucho de qué es lo que pasaba a su alrededor, dice, porque me siento como un experimento. Me siento exactamente como si fuese un experimento. Sería imposible que alguien se sintiese un experimento más que yo. Y por eso estoy llegando al convencimiento de que eso es lo que soy. Un experimento, solo un experimento y nada más. ¿Y por qué les comparto esta frase? Porque es una invitación a soltar el control y a experimentar, a permitirse experimentar con todos los sentidos. Y para esto, ahora los invito hacer un ejercicio de centramiento para dejar todo el día. Acá son las 7 menos 10 de la tarde, así que seguramente vienen de trabajar, vienen con un montón de cosas en la cabeza. Así que los invito a sentarse cómodos donde estén, a cerrar los ojos quienes quieran o entrecerrar los ojos. Si están manejando, no cierren los ojos, por favor. Qué Este, lindo que lo pero aclaraste. Sol, qué peligro. bueno. Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer algunas respiraciones, vamos a inhalar. Quienes quieran pueden contar mientras están inhalando y exhalando. La idea es dejar todas las conversaciones que nos están dando vuelta en la cabeza a un lado, estar más presentes en esta cápsula el día de hoy. Y lo primero que
les invito a hacer es llevar su atención al cuerpo. Sientan los pies, cómo están los pies apoyados en el piso. Sientan el peso de su cuerpo sostenido por la silla. Sientan la temperatura del aire que los rodea. Y ahora lleven su atención al oído. ¿Qué sonidos escuchan a su alrededor, además del sonido de mi voz? Traten de identificar cada uno de los sonidos que escuchan. ¿Están lejos? ¿Están cerca? Y ahora vamos a centrarnos en el olfato. ¿Sienten algún aroma en el ambiente? ¿Lo pueden reconocer? ¿Les hace recordar a algo? Y ahora vamos a pasar al tacto. Sientan la textura de su ropa sobre la piel de cada uno. Pueden usar las manos si quieren para tocar lo que tengan alrededor. Y fíjense si pueden identificar distintas sensaciones. Y aunque tengan los ojos cerrados, algunos, vamos a concentrarnos por último en la vista. Hagan de cuenta como si estuvieran mirando una foto de la habitación en la que están, si tienen los ojos cerrados. Y fíjense si pueden distinguir los colores que tienen alrededor, si hay algún elemento que les llame más la atención que otro. La idea de este ejercicio es ir despertando los distintos sentidos, porque cuando trabajamos en un equipo multicultural, cada persona percibe el mundo de una manera diferente. Cada cultura tiene su propia música, sus silencios, sus sabores, sus ritmos, sus propios gestos. Entonces, más allá de que trabajen en un equipo multicultural o no, esta es una invitación para aprender a mirar de nuevo, a escuchar más allá de las palabras, a hacer preguntas sin asumir, a liderar con los sentidos más despiertos. Cuando estén listos, los invito a abrir los ojos, a desperezarse un poco. Espero que nos haya ayudado a estar aquí y ahora, a compartir esta presentación. Y ahora, sí, vamos a hablar un poco de qué es el liderazgo multicultural. Para mí, en primera instancia, es trabajar con personas de otro país, ¿no? Si uno quiere la definición más breve y más mundana, es eso, trabajar con alguien de otro país, con alguien de otra cultura. Pero dije, bueno, voy a ir un poco más allá y quiero alguna definición de alguna literatura que haya sobre liderazgo multicultural. Y me encontré esta que me gustó mucho, que dice, es la capacidad de los líderes o jefes podría ser. No necesariamente, cuando hablamos de liderazgo, no necesariamente tiene que ser quien está a cargo de un equipo, ¿no? Puede ser alguien que trabaje dentro de un equipo y tenga características que eh, lo convierten en el líder de ese equipo. Y es la capacidad de los líderes para gestionar e influir eficazmente en la diversidad cultural. Y se implica comprender y respetar las diversas perspectivas, ¿no? Estamos hablando de que vamos a tener muchos puntos de vista en este equipo, distintos valores, estilos de comunicación, por sobre todo, y fomentar la inclusión y la innovación para el éxito organizacional. O sea, porque todo muy lindo, estamos hablando de liderazgo, pero siempre tenemos un trabajo que cumplir, tenemos cosas que entregar, entonces todo se va mezclando. Y después la mayoría de la literatura habla de la inteligencia cultural.
Si uno empieza a rememorar, ¿no? La teoría de las distintas inteligencias, bueno, la inteligencia cultural es la capacidad de funcionar eficazmente. Después podemos debatir qué significa eficazmente dentro de este entorno, en entornos culturalmente diversos. Y se implica comprender las diferencias culturales y adaptar comportamientos y estrategias para trabajar en armonía entre culturas. Fíjense como acá ya hablando esto de adaptabilidad, flexibilidad. Y mi idea era compartirles mucho desde mi experiencia, pero en ese momento me agarró el síndrome del impostor y dije, bueno, me voy a poner a hacer una investigación a ver qué encuentro, porque yo lo que sentía era que el mayor problema que teníamos en nuestro equipo era un tema de comunicación, pero cuando uno está aislado, dice, bueno, el problema somos nosotros, somos solo nosotros que tenemos este problema, que no compartimos el idioma, que no sabemos comunicarnos, nos faltan herramientas, necesitamos otro martillo. Y en esta búsqueda que le pedí a mi asistente que le hiciera, acá les comparto mi asistente ChatGPT, ¿no? Mi asistente virtual, dije, bueno, a ver, haz una búsqueda en la web, porque quiero ver de qué se está hablando, de qué habla la gente que trabaja en equipos remotos, en particular está centrado en trabajos remotos, la búsqueda. ¿No? Y bueno, en esta investigación surge, bueno, ¿por qué surgen los equipos multiculturales? Porque ahora para todos nosotros es normal estar acá con una conexión a internet y conectados a través de un Zoom, podemos estar en distintas partes del país y no hay nada que, digamos, que nos aleje, ¿no? Eh, pero quizás en otras épocas era más el tema de los expatriados o de gente que venía a trabajar como un experto. Y bueno, lo que encontré en esta investigación es quizá el tema de la globalización, que ahora nos parece quizás una palabra un poco viejita, porque se viene usando mucho, pero el tema de la digitalización en el trabajo, ¿no? Con el salto masivo al trabajo remoto después de la pospandemia, bueno, eso achicó y borró fronteras para todos los equipos. Estrategia de talento y costos. Hay personas que son, digamos, depende de la ubicación para una empresa que quizás tiene distintas sucursales, bueno, eh, somos más baratos, no hay otra forma de decirlo, pero bueno, muchas empresas hacen eso, buscan talento en otros países para abaratar costos. Y después el tema de cobertura continua. Por ejemplo, yo trabajo en soporte de aplicaciones. Hay aplicaciones que necesitan soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personas del mismo país. ¿Qué pasa? Tenés que tener turnos, quizás tenés que tener gente que trabaje de noche, gente que trabaje los fines de semana. Al tener gente de otros países, por ejemplo, nosotros con India tenemos una diferencia horaria de 8 horas y media. Cuando la gente de India termina de trabajar, entramos nosotros en Argentina. Hay un bache a la tarde en el que no trabaja nadie, son unas pocas horas, y después la gente de India empieza a trabajar otra vez a las 11:30 de la noche. Entonces, es casi como un continuo. Y después también el tema de, bueno, conocimiento de mercados locales. A veces pasa que una empresa quiere entrar en un mercado nuevo, no conoce, entonces necesita gente que viva en ese país que va a tener mejor conocimiento de quizás los clientes que pueda llegar a tener. Bien. Y después dije, bueno, quiero saber si los obstáculos que yo siento son solo mi percepción o es algo real. Y bueno, la barrera de comunicación y lenguaje es algo que salió en todos los resultados de la búsqueda, el tema del idioma, el tema de diferencias de comunicación. A veces, no necesariamente, fíjense ustedes, nosotros en América Latina, la mayoría habla español y aún así podremos tener muchos problemas de comunicación porque hay palabras que no usamos igual, tenemos distinta entonación, entonces se puede dar un montón de confusiones al momento de comunicarse. Diferencias en la relación con la autoridad y la proactividad. ¿Con qué tiene que ver esto? Por ejemplo, nosotros somos una cultura bastante moderna, no tenemos, digamos, tantos temas con la autoridad, pero hay países que quizás son muy patriarcales y la autoridad del jefe es algo como
palabra santa. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba al principio, a mí me encanta todo lo que es la sociocracia, la holacracia, el tema de las organizaciones horizontales. Y claro, yo iba muy contenta a hablar con la gente de India y tratando de que todos participaran de la misma manera. Y claro, era un choque porque del otro lado no tienen ese mismo concepto, no tienen esa mismo, son más piramidales. Entonces, bueno, ese es otro de los obstáculos que uno tiene que sobrellevar. Bueno, el tema de los diferentes usos horarios a veces juega a favor y a veces juega en contra. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, la gente de India termina de trabajar a las 9:30 de la mañana. Nosotros empezamos a trabajar a las 9 de la mañana. Para el tema de, bueno, compartir trabajo, tener reuniones, es un ratito muy chiquito el que tenemos para comunicarnos. Entonces tenemos que tratar de hacer que ese tiempo sea súper eficiente, comunicarlo lo mejor que podamos y después manejarnos de una manera sincrónica. Y a veces como manejarse de manera sincrónica, bueno, da lugar a mucho tiempo de espera para una respuesta, un montón de cosas que hay que ir entendiendo cómo lograr hacerlas de la mejor manera. Y después la sensación de no pertenencia y visibilidad desigual. Bueno, por ejemplo, yo pongo mi caso porque yo tengo parte del equipo acá en Argentina, entonces claro, con el equipo de Argentina yo tengo mucho tiempo para reunirme, mucho tiempo para saber cómo se sienten. Con la gente de India no tengo tanto tiempo. Entonces también puede pasar que, bueno, no tengan esa sensación de pertenecer a ser todo un equipo global, sino que es como, bueno, está el equipo de India, está el equipo de Argentina, nos pasamos el trabajo, pero la idea es eh, poder ser un equipo global. Bien, y no conforme con esta... Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir el micrófono, hacer preguntas, así puedo ir contestándoles. Como no me quedé conforme con esa búsqueda en la web de si era solamente mi percepción y a ver qué había dentro de lo que es la literatura más académica, dije, bueno, vamos a hacer una búsqueda a ver qué hay. Y acá es donde me encontré este concepto de inteligencia cultural, que me pareció súper interesante. Dije, bueno, vamos a ver qué hay. Y bueno, resulta que hay un montón de investigaciones. Yo les dejé un montón de papers en una carpeta que después Cande les va a compartir para quienes tengan ganas de indagar un poco más. Em, pero bueno, es algo que se viene estudiando hace mucho. Y este es el primer paper que les comparto. O sea que es un estudio que, que se hace hace más de 20 años con gente de distintos países, con managers, con C-levels, en los que se les hace una encuesta. No tengo los detalles de esa encuesta, pero hay una página web donde hay un montón de libros, son carísimos, pero si a alguien le interesan. Eh, pero muy interesante, ¿no? Donde dice que y acá ya empiezan a hablar de lo que es la cultura, y hay que separar lo que es la cultura nacional de la cultura organizacional. Nosotros vamos a hablar de lo que son la cultura y los valores, digamos, nacionales, ya no tanto de lo que es la cultura organizacional, que serían, digamos, los valores de la empresa o el lugar donde se trabaje. Lo que dice este estudio, digamos, lo que más me llamó la atención es, la cultura no predice directamente el liderazgo, sino que eh, hay expectativas compartidas y después van a ver que muchos de los estudios es que los mejores líderes son los líderes que buscan adaptarse a las expectativas de los grupos. Después veremos, ¿y cómo hacemos para adaptarnos a las expectativas de los grupos, no? Misterio. Después tenemos otro, no son muchos, no se preocupen, no los voy a aburrir con muchos estudios, porque yo dije, me van a tirar tomates y les empiezo a mostrar muchos papers. Pero bueno, en este otro, y si van a ir chusmeando, van a ver que les puse papers de distintos países, porque dije, cuando uno busca a veces literatura, así, revisiones bibliográficas, muchos de los estudios que aparecen son todos o de Estados Unidos o de algunos países europeos. Y yo dije, bueno, vamos a buscar de distintos lugares, pues si vamos a hablar de multiculturalidad, también está bueno tener perspectivas de distintos estudios. Por ejemplo, este es de Etiopía. Eh,
Y es muy interesante lo que surge al buscar de distintos países y lo que dicen es que falta mucha investigación y mucha literatura de los países no occidentales, como era de esperarse. Y bueno, en este particularmente es de donde saqué la definición de inteligencia cultural que la define, ¿no? Como esta habilidad crítica del líder en contextos diversos. Pues veremos, bueno, qué habilidades tiene que tener el líder en estos contextos diversos. Y obviamente dice que, bueno, que esa diversidad bien gestionada, esos distintos puntos de vista, si uno logra que todos compartan por igual, va a dar lugar a más innovación y mejor desempeño. El problema es cómo lográs que todos compartan, cómo lográs que todos se sientan valorados de la misma forma. Por ejemplo, nosotros en Argentina, y generalizo, al menos basándome en el conocimiento empírico de mi equipo, nosotros estamos acostumbrados a compartir, estamos acostumbrados a proponer ideas, y nosotros vamos, nos encontramos con la gente de India esperando que del otro lado también compartan, porque que sientan que hay espacio para compartir. Y ellos son muy amables, o sea, es parte de su ser de decir que sí, decir a todo que sí, por más que no estén de acuerdo. Entonces, hay que ir entendiendo esas diferencias, esos comportamientos para entender cómo gestionarlos, cómo sobrellevarlos, porque ¿de qué nos sirve que del otro lado nos digan a todo que sí, si lo que queremos es que propongan sus ideas, entender sus puntos de vista, porque quizás depende del trabajo que hagamos, bueno, yo puedo tener una comprensión parcial de cierto tema, la otra persona puede tener otra comprensión, bueno, y necesitamos mezclar todo ese conocimiento para que salga algo mejor. Y como Eh, que pienso, ¿no? Como que sea más un intercambio y no un, te digo, hacelo, Tal tomalo. cual. Tal cual, tal cual. Bueno, yo hace 3 años que vengo trabajando con el equipo y he tenido altibajos. A ver, hay momentos en los que el trabajo está prendido a fuego y tenés que sacarlo adelante y vas a tener que decir, bueno, hagan esto, hagamos esto y esto. Pero en los momentos en los que no hay tanta carga laboral, que uno te da un poco más de lugar a, bueno, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, qué ideas se les ocurre, basándonos, ¿no? en toda la experiencia que tuvimos cuando estábamos prendido fuego. Bueno, y ahí a veces se hace difícil, eh, pero bueno, hay distintos hacks que vamos a ir viendo para ver cómo ir logrando que haya un compartir más grande, un intercambio más grande. Bueno, para ir redondeando el tema de los papers, van a ver que en la mayoría identifican esto, el tema de la inteligencia cultural, el tema de la identidad global, que es como un sentimiento de pertenecer a este equipo global y no solamente esto de, bueno, si yo estoy en el equipo de Argentina y trabajo con la gente de India, sino que somos todos un equipo. Y después habla de la apertura a la diversidad. ¿Y a qué se refiere con la apertura a la diversidad? Bueno, ser curioso frente a la otra cultura, hacer preguntas, interesarse de qué se trata esta cultura, no solamente buscar un poco, mirar alguna película en Netflix, sino preguntarle a la gente del equipo que trabaja con nosotros, bueno, contame algo más, cómo es tu familia, que también pasa a veces, quizás nosotros estamos muy acostumbrados a compartir ciertas cosas y ellos son más reservados, entonces hay que ver, no es lo mismo preguntar en una reunión en la que está quizás todo el equipo que preguntar en una reunión uno a uno. Son cosas que uno tiene que ir descubriendo e ir entendiendo cómo son esas dinámicas con quien esté del otro lado. Bien. Y fíjense también, sí, lo que hice fue en esta búsqueda bibliográfica, busqué distintos, porque hay algunos journals que son más de la parte de organizacional, y después hay otros que son más de la parte de psicología. Entonces, es interesante porque abordan el tema del comportamiento. Fíjense, este que saqué de una revista de psicología habla del tema de la flexibilidad, de ser flexibles. Y
Bueno, acá les dejo las definiciones para que las tengan presentes. Fíjense que el tema de la inteligencia cultural habla de tres componentes. Habla de un componente mental, digamos, cognitivo, otro componente motivacional, que es tener ganas. Yo tengo que tener ganas de compartir con la gente de mi equipo y de hacer crecer mi equipo. Y después un componente conductual, ¿no? Que tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y entonces, bueno, acá les dejé otros papers para que quienes tengan ganas de profundizar puedan hacerlo. Díganme si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran, alguna aclaración. Pues No. sí, alguien va a decir algo, yo iba a decir que admirable tu búsqueda, Sole, la verdad que la cantidad de información y bueno, quiero decirles que sí, que la tengo toda lista para compartirla, así que nada, súper generosa, gracias, Sole. Es parte de mi época del laboratorio. La traje un poco para... Siempre antes de algún experimento teníamos que buscar información y dije, bueno, necesito validar mi experiencia con la literatura que hay, entender que, bueno, ok, no, tiene sentido lo que estoy viviendo con mi equipo eh, y es posible compartirlo. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de toda esta búsqueda? Y estas son las palabras que más resonaron y más se repitieron a lo largo de toda esta búsqueda y también de mi experiencia. La inteligencia cultural, las expectativas compartidas, entender cuáles son las expectativas compartidas, qué es lo que queremos como equipo todos juntos, a dónde queremos llegar. La flexibilidad, que a veces es difícil ceder en algunas cosas porque quizás venimos muy encaminados con algo, pensando, bueno, esto tiene que ser así y no damos lugar a que el otro comparta tampoco. Esta apertura a la diversidad, de entender, bueno, qué valores hay del otro lado, qué maneras de trabajar hay del otro lado y, bueno, cómo podemos llevar todo esto a la práctica. Y esta es la parte que quizás sea más interesante. Y se me ocurrió armar el decálogo del líder multicultural, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo lo traducimos? Porque está muy lindo la literatura, pero no hacemos nada con eso. Necesitamos algo más tangible y bien, el primer ítem de este decálogo y es lidero con todos los sentidos despiertos. Por eso los había invitado a hacer este ejercicio de centramiento. A veces nos pasa que, o sea, quizás acostumbrados a trabajar en lo presencial o trabajar con personas con las que compartimos eh, un montón de cosas, mismos valores, mismas creencias o similares, damos un montón de cosas por sentado. Hay cosas que no estamos acostumbrados a mirarlas o a prestarles atención. Y cuando trabajamos con un equipo de otra cultura, tenemos que abrir más los ojos, tenemos que prestar más atención a todos los pequeños detalles, un tono, y bueno, a veces pasa incluso el tema de poner cámara o no poner cámara en una reunión online. Por ejemplo, nosotros a veces no ponemos cámara porque la gente de Argentina recién se levanta, no quiere poner cámara, la gente de India está con un pie ya afuera, que se quieren ir a la casa. Y a veces eso dificulta mucho también bueno, no puedo observar, tengo que ajustar el oído. Son detalles, pero por ejemplo, muchas de las chicas se suben a las llamadas del equipo con los nenes a UPA, entonces escuchan los ruiditos de los nenes, entonces uno tiene que entender, bueno, hacerlo parte, ¿no? De saber cómo es la situación familiar de la persona que está del otro lado, o sea, ir extendiendo esos sentidos, ir preguntando, ir observando, ir escuchando para entender las dinámicas de la persona que está del otro lado, porque quizás de este lado, no sé,
quienes trabajan conmigo todo el día están más acostumbradas a tener otras conversaciones. Che, me tengo que ir 5 minutos antes porque tengo tal cosa. Y quizás el quien está del lado de India no se anima a decir eso y se conecta y te dice, le pedís que comparta pantalla. No, estoy en el tren o estoy viajando. Bueno, entender qué es lo que pasa del otro lado. Todas esas conversaciones que quizás parece que no tienen sentido, nos ayudan a armar, por ejemplo, cómo es el día de la otra persona. Muchas veces me pasa que mando un mensaje, no sé, por ejemplo, nosotros la herramienta que usamos en el trabajo es Teams. Teams tiene una función para que vos mandes los mensajes a determinada hora, es como que te los programa. Y yo ahora la empecé a usar, ¿por qué me pasaba? Yo capaz, no sé, estaba trabajando en algo y mandaba un mensaje a las 2 de la tarde, allá ya son como las 2 de la mañana, y la persona me contestaba. Yo no esperaba que me contestara, dejaba un mensaje para que lo leyeran cuando empezaran a trabajar, pero esas pequeñas diferencias de entender, ok, ¿por qué me contesté? Y yo les decía, no, pero no espero que me contestes, o sea, te dejo un mensaje para mañana. Y la persona podía seguir despierta cuando... y bueno, entender, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo quizás para que esta persona no me conteste cuando yo le mando un mensaje? Bueno, en este caso lo programo, ¿no? Son como pequeñas cosas que uno tiene que ir prestando atención para entender qué es lo que pasa del otro lado. Bien, el segundo ítem del decálogo es, me abro el error como puerta de aprendizaje. Se van a frustrar. La frustración va a vivir con ustedes, entonces hay que, bueno, entender que siempre se van a equivocar en algo o no todo el mundo se va a acoplar a la idea que ustedes propusieron. eh, y bueno, hay que reconocerlo. Ahí yo puse sin juicio entre paréntesis porque es difícil ver las cosas sin juzgar, sin sesgos, pero hay que intentar hacerlo y hay que tratar de tomar todo eso como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Por ejemplo, bueno, ustedes van, proponen algo para una reunión, alguna dinámica de facilitación. Por ejemplo, es algo que a mí me pasa muchas veces. Digo, ay, con esta dinámica se van a recopar y van a hablar todos. Y después pasan los fardos de pasto rodando porque no quieren compartir, porque no se animan a hablar, porque a veces hay distintos juegos de poder con la gente del otro lado. Entonces, sumado a que hay que prestar atención a todas esas cosas, bueno, entender que quizás esa dinámica que queríamos hacer no funcionó, no importa, vamos a probar otra mañana, vamos a probar otra en la próxima reunión. Y si hay malentendidos que tienen que ver con el idioma, bueno, animarse a preguntar, animarse a pedir que lo digan de otra forma, que una vez que lo dijeron lo dejen por escrito para que no haya lugar a dudas. Eh, Nada, los errores van a estar siempre ahí, hay que usarlos a favor, hay que usarlos para crear estas oportunidades de crecimiento. El tercer ítem del decálogo es ajusto mi forma sin perder mi esencia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero? ¿No? Bueno, tiene que ver con esta flexibilidad de la que hablábamos. Y mismo tiene que ver quizás todos los ítems están como interrelacionados, ¿no? Quizás yo estoy acostumbrada a decir las cosas de cierta manera o, no sé, no me gusta repetir las cosas y tengo que entender, bueno, voy a dejar de ser yo, voy a comprometer mis valores por tratar de hacerlo distinto o por adaptarme a mi equipo. No, tengo que buscar la mejor forma que se adapte a todo mi equipo. Tengo que encontrarla. No la voy a encontrar de un día para el otro, tengo que ir entendiendo, ir construyéndola, entender qué es lo que mi equipo necesita para poder adaptarme a eso y ver cómo construir a partir de ahí. Ahí vi que dejaron un comentario. Y Sole, justo te iba a decir que Marce, ¿querés leerlo vos? Sí. Dice, y hay que partir de la base que el conflicto es inherente al grupo totalmente. O sea, el conflicto existe, hay que usarlo a favor. No hay otra.
Bien, el cuarto ítem es celebrar la diversidad como un activo estratégico. Que nosotros estemos acostumbrados a hacer algo de cierta manera, no significa que nuestra manera sea la correcta o que sea la única, y entender, bueno, ¿cómo lo hace quien está del otro lado? Qué me puede aportar? ¿Y cómo podemos combinar para que, digamos, esa combinación nos dé un valor agregado, sobre todo, no sé, en el campo de aplicación en el que trabajemos? Y no se trata de tolerar, decir, ah, bueno, si fulano hace las cosas así, está bien, lo dejo. No, me tengo que interesar y entender, bueno, a ver, ¿por qué lo hace así? Ok, ¿y qué puedo sacar de eso? ¿Qué puede compartir con el resto del equipo? ¿Qué aprendizaje puede haber ahí atrás? Y viceversa, ¿no? Que haya un entendimiento de los dos lados, sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos pasa, es muy del ámbito de sistemas, pero hay gente que tiene mucho conocimiento técnico y hay gente que quizás tiene más habilidades de tratar con el cliente. Entonces, bueno, hay que combinar esas cosas y todos tienen que entender cuál es el valor que están dando y que combinado va a ser mucho más útil y todos van a salir ganando y todos van a salir aprendiendo. Practicar la empatía cultural. Y empatía nos puede sonar como una palabra que ya está un poco trillada, pero ¿a qué nos referimos con esto? Tenemos que buscar comprender la historia del otro lado, interesarnos por esas costumbres, preguntar. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones una vez cada 15 días que no tienen nada que ver con el trabajo, sino que compartimos. Nos cuentan, qué sé yo, un día hicimos el día de recetas y compartir, bueno, qué recetas les gustan, cómo las preparás, de dónde viene esta receta, la hacía tu mamá, tu abuela. eh, Entender, por ejemplo, yo me acuerdo de una de las primeras reuniones que tuvimos, nosotros teníamos miedo de decir que a nosotros nos gustaba el asado, porque en India la vaca es sagrada, y decíamos, nos van a tratar de hereje. Entonces les preguntamos, che, ¿les podemos contar? O sea, nosotros comemos carne, dice, sí, sí, nosotros también comemos carne, o sea, depende mucho de la religión y en qué parte de India estén. Pero es eso, se trata de preguntar, de indagar con curiosidad y de entender también, por ejemplo, a mí me causa mucha gracia, un día en una reunión uno a uno, una de las chicas me pregunta cuántos años tenía, ¿no? Y yo le dije, en ese momento yo tenía 39. Y me dice, ¿y no estás casada? ¿Y qué dice tu mamá que no estás casada? Y estaba horrorizada porque yo no estaba casada. Y le digo, no, pero acá nadie nos corre, o sea, no es que nuestros papás nos quieren casar y bueno, compartir esas cosas que uno quizás no se imagina que pueden influir en el día a día de lo cotidiano y laboral, pero nos dicen mucho sobre qué hay del otro lado, cómo piensa la otra persona. Por ejemplo, uno de mis miedos cuando empecé a trabajar con el equipo era este. Yo veía todas las películas de Bollywood y claro, veía que era una sociedad muy patriarcal y yo decía, nos van a tratar mal porque de este lado somos todas mujeres. Y no, nada que ver, o sea, era una creencia que yo tenía que estaba completamente infundada. Y bueno, es separarse de esas cosas, indagar, ¿no? Entender cómo es realmente del otro lado. Y después tenemos el sexto ítem que es comunicar con claridad y contexto. Y acá me gusta mucho decir una frase que es, nosotros siempre creemos que tenemos la habilidad telepática de que del otro lado sepan exactamente qué es lo que estamos pensando. Y no, todavía no tenemos la habilidad telepática. Eh, Tenemos que ser muy concretos cuando nos comunicamos, si pedimos algún trabajo, dar fecha, día, contexto, para qué queremos eso. Y es un ejercicio que se va ganando práctica en el día a día y sobre todo invitar a la repregunta, ¿no? Cuando decimos algo, cuando pedimos algo.
Bueno, contame qué es lo que entendiste o decime qué es lo que necesitas para poder llevar adelante esta tarea. Tenemos que construir confianza a través de la coherencia. Y esto tiene que ver con, bueno, el cumplir nuestros compromisos, pero también demostrar vulnerabilidad, demostrar que si estamos frente a un equipo, nosotros también nos podemos equivocar, nosotros también tenemos dudas, también tenemos preguntas. Y es como un poco liderar desde el ejemplo, ¿no? Mostrar, bueno, si yo quiero que me pregunten y quiero que del otro lado también entiendan y compartan, yo también tengo que hacerlo, porque si no, no va a haber lugar para ese intercambio. Y facilitar la colaboración más allá de las fronteras. Bueno, fijarme qué reuniones necesito tener, qué temas necesito hablar, qué temas quizás hay que hablarlos entre todos, qué temas hay que hablarlos en reuniones uno a uno, cómo lograr eh, llevar a cabo todas las conexiones que necesitemos. Y bueno, pensar distintas actividades, facilitar distintas reuniones o incluso adoptar distintos marcos. Por ejemplo, nosotros fuimos probando, si bien somos un equipo de soporte que no hacemos lo que es desarrollo de software, dijimos, bueno, a ver, probemos de Scrum qué nos resulta. Y bueno, algunos rituales fuimos aplicando, después probamos distintas cosas. Hoy en día tenemos un montón de herramientas virtuales que nos facilitan el trabajo, pero entender cómo usarlas compartido. Bueno, esto un descubrimiento que hay que llevar adelante y entender también, preguntarle al otro, bueno, ¿vos qué necesitas para que nosotros trabajemos juntos? Y acá vuelvo a mi propia experiencia. A veces van a encontrar personas que les gusta trabajar solas y personas que necesitan trabajar en equipo. Y bueno, entender cómo llegar a un equilibrio. Y después tenemos, bueno, aprender y desaprender constantemente. Antes habíamos hablado de incorporar los errores y esto se refiere a, bueno, tengo que estar constantemente quizás buscando cosas para implementar, entendiendo que si eso no funciona, es como una iteración constante en la que tenemos que estar prestando atención a las respuestas que nos va dando nuestro equipo para ir probando cosas diferentes, para ir quizás haciendo pequeños cambios. Y tenemos que estar actualizándonos constantemente, no solo en las cosas que probamos, sino también en las preguntas que hacemos y en la percepción que tenemos de nuestro equipo, porque hay cosas que pueden ir cambiando. Y por último, bueno, liderar desde la humildad global en- es como una forma de cierre. Tenemos que dejarnos transformar también por la experiencia del otro. No se trata solo de ir del punto A al punto B, sino de entender, bueno, qué lazos podemos construir en el medio y, bueno, abrirse a otras experiencias, ¿no? Una vez que uno logra superar ese terror inicial a que todo va a salir mal, bueno, abrirse, compartir y estar dispuesto a embarcarse en estas aventuras de equipo. Y este es Meirancito, muy lindo el decálogo, pero bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevamos a algo más tangible? Entonces acá lo que les armé fue el oráculo del líder multicultural, porque a mí me encantan los oráculos y las cartas. em, entonces la idea acá, creo que tienen el link, ahora se los paso para que lo puedan descargar. Y si quieren hacemos una pequeña actividad ahí, Cande, decime si tenemos tiempo. ¿Y están? Ahí se sumó alguien más también. Bien, ahí les voy a La pasar actividad del oráculo me re entusiasma, así que ahí les paso el link. Ahora les paso el link para que lo puedan descargar ahora para que lo puedan chusmear. Y lo que los invito es a agarrar una de las cartas al azar, se las voy a pasar acá por el chat. Y más allá de que trabajen o no con algún equipo, me encantaría que,
bueno, que me den su percepción de esa pregunta, que compartan qué ideas se les ocurren. Si tienen alguna pregunta, también, este es el momento. No hay preguntas, los dejé a todos mudos. Digo que me tocó algo muy profundo, Sony. Puede ser, puede ser. Para mí el liderazgo tiene mucho que ver con, primero tengo que liderarme a mí mismo, ¿no? Y tengo que entender cómo funciono yo para después poder liderar un equipo. Ahí está Marce levantando la mano, Sol. Armarse, Hola, ¿qué tal? tal. Eh, la pregunta que me hacía, vos diste, la verdad que me encantó lo que escuché y lo único que me quedó fue lo que contabas, el caso con la India, y cuando el equipo multicultural está conformado por personas de 14 o 15 países. Yo trabajo en salud, a veces me tocó hacer algunos trabajos en la OPS y si bien son estados americanos, eh, es muy difícil coordinar, coordinar acciones. Nos pasó en la pandemia, que fue también difícil escucharnos, ponernos de acuerdo. eh, y, y pensaba esto, ¿no? Cuando son tantos países, con tantos contextos tan particulares, también particulares como el nuestro, digamos, ¿cómo sería cómo sería trabajar la empatía en esta polimulticulturalidad de alguna manera, digamos, cuando es tan dispar, tan disímil, personas de países que a veces escuchaste nombrar una vez en tu vida, como Guayana, la Guyana francesa, o Surinam, este, digo, no sé, eso, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Creo que el decálogo me abrió mucho la cabeza para esto, pero el, no sé, no es que me lo resuelvas, pero sí, viste, esto de decirlo, che, a veces hay un tip, hay una palabra, hay una clave que te ayuda a conectar con las personas más allá de su idioma, más allá de su historia, de su cultura, y yo todavía no lo encontré, entonces, Bueno, a ver, no, ciertamente el decálogo no resuelve nada, es más bien un mindset eh, para usar de base, ¿no? En un contexto en el que tenés, digamos, tanta diversidad, bueno, ahí yo, por un lado separaría, ¿no? Porque por un lado es esto, bueno, cómo construir la empatía y otra cosa es, bueno, cómo trabajamos juntos. Siempre tiene que haber acuerdos, definir criterios, bueno, que también, ¿no? Creo que en ese contexto, bueno, cómo los definimos? Eh, no te voy a mentir, en algunos casos, sobre todo cuando todo estaba prendido a fuego, era, bueno, gente, el criterio es este. Después lo trabajamos juntos cuando el fuego haya pasado, vemos si lo que probamos no funcionó. Y ahí creo que entra esto de experimentar. Bueno, eh, quizás el consenso es algo difícil entre tanta diversidad y bueno, cómo lograr que acepten, bueno, probemos, si no funciona, probamos otra cosa, o sea, que a veces es difícil porque, no sé, yo puedo tener una idea de sí, probemos, vamos probando, vamos iterando y quizás del otro lado hay más rigidez, no hay tanta flexibilidad, cómo se puede cultivar esa flexibilidad. Eh, y mi respuesta siempre es preguntando, porque ciertamente uno no va a tener la bola de cristal para entender cómo es.
el modelo mental de cada persona que esté participando, pero preguntar, bueno, vos cómo, no sé, una pregunta de, bueno, ¿y ustedes cómo definirían criterios? Y que cada uno conteste y ver qué se puede ir construyendo a partir de eso, ¿no? Como, bueno, que cada uno dé una respuesta y ver qué similitudes hay, qué diferencias hay y las diferencias, bueno, ir preguntando, bueno, y tenemos esta diferencia, ¿cómo podemos ir trabajándola? No sé si es que trabajan todos juntos, si es que hay alguien que es como quien dirige, ahí dependerá mucho del contexto, pero preguntando, buscando consenso y tratando de llegar a un criterio compartido. No digo que sea fácil. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. no, gracias a vos, Marcelo. ¿Alguien quiere compartir lo que le salió en las cartas? ¿Quiere compartir algo, una pregunta? Eri está Yo, levantando. Ahí está. Dali, perdón. gracias, Cande. Yo me mandé sola, me mandé sola. Em, Me encantó todo el recorrido que hiciste. Tengo como muchas ganas de ir a ver los papers. Soy cero paper, pero es como que me dan ganas de ver los papers, más allá de lo que pase después cuando tenga uno enfrente. Si salgo corriendo o me quedo. Pero me parece fantástico estos statements que pusiste acá en el decálogo, porque me parece que son como una puerta a diferentes dinámicas que se pueden trabajar en por ahí sesiones grupales. Em, con respecto a lo que dijo Marce recién, que por ahí tiene, yo diría, la fortuna de trabajar o de codearse con gente de tantos países tan diferentes, a veces uno piensa grandilocuentemente y en las cosas globales y multiculturales y a veces no nos centramos en ver si esas cosas no las estamos haciendo localmente primero. Entonces digo, antes de tratar de entender por ahí a alguien de Surinam, hacer el pequeño ejercicio de ver cuánto entendés de la gente con la que hablas en el día a día, ¿no? Como un micro hábito local para después ir dando los pasos mayores para llegar a algo que es multicultural, ¿no? Y tan desafiante. Totalmente, totalmente. Por eso yo les decía al principio que esto es aplicable incluso hasta con alguien que tienen al lado no sé, nació también en el mismo lugar que ustedes, o sea, incluso con sus familias. Eh, porque podés tener la misma crianza y tener diferencias de decir, bueno, mis valores son estos, ah, no, los míos son otros. Por eso digo que a veces trabajando eh, con personas del mismo país, damos un montón de cosas por sentado, ¿no? Entonces se trata de, bueno, ampliemos esa percepción, entendamos mejor para después decir, ah, bueno, ok, no se trata solo de una persona que vive en otro país, sino de, bueno, es otra persona, es otro individuo que piensa distinto que yo, más allá de donde viva, ¿no? No, y una última cosa que me gustaría agregar es que a lo mejor también, habiendo nosotros, porque ahora tuvimos por ahí esta charla y demás, pero digo, por ahí anticiparse a la jugada, vos hablaste antes de un contexto por ahí de un incendio y tener que ir a ver, tipo, bueno, fallemos en esto y después hablamos de qué sucedió, pero también soy bastante partidaria de por ahí, por lo menos en un intento o en una intención, anticiparse a la jugada y por ahí poner un poco de consenso y luz a qué quiere decir lo colaborativo para este equipo, qué entendemos por flexibilidad todos, em, por ahí hacer una dinámica de equipo, intraequipo de escucha, entonces como sentar las bases. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso depende mucho también de, bueno, quizás si es el primer equipo que uno está liderando, vas a dar manotazos de ahogados y sí, ya con el diario de mañana va a ser más sencillo. Pero si uno ya tiene experiencia liderando equipos y ya sabes, digamos, con qué cosas te vas a encontrar, sí, por supuesto. Eso sería como lo óptimo, pero a veces, por eso yo siempre digo, uno habla de liderazgo y hay cosas que son súper interesantes y después tenés la dinámica tuya del trabajo que va a depender mucho de en qué tipo de industria trabajes, cuál sea el ritmo de trabajo. eh,
que uno quisiera, hay un ideal y bueno, después uno quizás tiene que adaptarse a esto, ¿no? Estamos prendidos fuegos en este momento y no podemos hacerlo, pero sí, sería genial. Comparto totalmente. ¿Hay Sole, alguna? ahí Marce compartió en el chat A una ver, pregunta sobre el oráculo, ¿o no? Sí. ¿cómo para verla entera? Aquí. Dice, no sé cómo es el oráculo, pero me apareció esta pregunta. ¿Qué pregunta podría hacer para aprender del otro? Bueno, ¿y qué pregunta podrías hacer para aprender del otro? Esa es la pregunta. Perdón, pero sentí que era una pregunta así, me pareció sorprendente. Justo estaba hablando de Dalila y ella estaba diciendo qué estoy entendiendo del otro. Y acá me parecía clave, primero, porque digo, qué estoy entendiendo del otro y qué puedo preguntar es comprometerme con la historia de la otra persona, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? Tal ¿Cómo, cual. qué te motiva? ¿No? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo lo caminaste? Digamos, hay un montón de cosas que no estamos acostumbrados a preguntar. Esto recién me estaba haciendo como esta afirmación interna, digo, che, no estás ejercitado en la pregunta. Cuando yo era chico, la vida era en blanco y negro y preguntar era un signo de debilidad, de desconocimiento, de fragilidad, de equivocación, de incomprensión y básicamente la respuesta era si no prestaste atención, después lee el libro. Eh, entonces se ve que eso fue frustrando mi capacidad de preguntar y cuando vino esto fue casi terapéutico, ¿no? Pero digo, creo que tenemos que preguntarnos más esas preguntas que no nos animamos a hacer sobre la otra persona, para poder conectar con eso que lo moviliza, con esa esencia. ¿No? Estoy copadísimo, perdón. Bueno, me alegro. Y sí, culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a preguntar, siempre, como decías, ¿no? La pregunta siempre estaba mal vista. ¿Cómo vas a preguntar eso, no? Em, pero tenemos que animarnos a preguntar más. eh, y me quedé pensando en lo que habían mencionado antes, ¿no? Practicar esto como algo cotidiano, por ejemplo, si queremos agregarle un nivel de complejidad a la diversidad, tenemos el tema de las diversidades generacionales. No solo trabajas con gente de otro país, sino que trabajas con gente que tiene 20 años menos que vos y hay un montón de cosas que uno tiene otra comprensión, y bueno, hay que preguntar, hay que preguntar. A mí me pasaba cuando trabajaba con un equipo de Argentina, tenía uno de los chicos que era más joven que yo, y me decía cosas que yo no le entendía. Le digo, discúlpame, pero no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué? No sé, me estaba diciendo la frase de una película que yo no había visto, yo no registraba. Y digo, listo, ya está, ya te pregunté, ya te entendí. Pero yo decía, ¿por qué me dice esto, no? Y que a veces no nos animamos a preguntar. O, por ejemplo, algo que, una cosa es preguntar sobre el contexto, pero a veces tampoco nos animamos a repreguntar cuando no entendemos algo. Y yo siempre cuento la anécdota cuando, no sé, a la semana de empezar a trabajar en este proyecto con la gente de India, me llama uno de los jefes de India, que no era muy empático culturalmente. Yo no sé si alguna vez vieron las películas de Bollywood, pero la gente de India habla muy rápido y muy cerrado. Y bueno, él hablaba en inglés muy rápido y muy cerrado. Y yo no le entendía absolutamente nada de lo que me estaba diciendo, porque encima estaba nerviosa, porque me llamaba alguien que era un jefe, y yo decía, y yo que hace 2 semanas que estoy acá no entiendo nada, no sé qué es lo que pasa.
Y claro, no me animaba a preguntarle, a repreguntarle, disculpame, ¿podés hablar más despacio? ¿Podés repetirme? Entonces hice el viejo truco de, se me corta la conexión a internet, corté la llamada y le digo, tengo problemas de conexión, por favor, ¿me lo mandás por escrito? O sea, imagínense, ¿no? Llegar a eso por miedo a preguntar, por miedo a decir, discúlpame, ¿podés hablar más despacio? ¿No? Bueno, con el tiempo uno va perdiendo esa vergüenza, ese miedo y dice, bueno, pero yo tengo que preguntar porque tengo que trabajar con estas personas y me tengo que animar, tengo que perder ese, o sea, sacarme esa creencia, ese modelo mental de preguntar está mal. Pero bueno, son cosas que con la práctica y con el tiempo vamos ganando. Eh, nada. Anécdotas como esa, que hoy lo cuento y me da un poco de vergüenza, pero en ese momento era como, ¿y qué hago, no? Este, y bueno, animarse a preguntar, porque la pregunta nos abre infinitas posibilidades. O sea, y es más, si nos da la respuesta que estábamos esperando, todavía mejor. Acá yo le comparto, no sé si leíste lo que puso Dali, estuvo buenísimo. La única pregunta tonta es la que no se hace. Dice, me dijo una vez una profe de filosofía. Gracias, Dali. Totalmente, tal cual. Y sí, hay que animarse a preguntar más y a preguntar de todo. Y también entender, y a veces preguntar si uno puede preguntar. Mm. Eh, Porque, bueno, a veces puede pasar, por ejemplo, doy el equipo de India, ¿no? Ellos no están acostumbrados a compartir ciertas cosas personales. Entonces, uno puede preguntar, che, ¿te puedo preguntar, no sé, cómo está tu mamá? O saber que quizás no podemos hacer esa pregunta en una reunión de equipo, pero podemos hacerla individualmente, ¿no? Como, bueno, preguntar para poder preguntar también es válido. Eh, no pecar de, bueno, que no piensen que del otro lado uno no le importa, sino que uno quiere encontrar el mejor contexto para hacer esa pregunta. Hermoso, Sole. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta hablando de preguntas, si no, ya pasamos a dar un poco el cierre de este espacio. ¿Nadie más? Bueno, entonces enseguida voy a compartir Yo pantalla. sí, yo tengo una pregunta, Sí, perdón. sí, sí, sí. Eh, la verdad, entré un poquito tarde y escuché lo del oráculo y bajé, pero no pude elegir la carta. ¿Me puedes explicar cómo es la cosa para elegir la carta? O se Eh, puede, o es muy tarde, o no sé, como quieras. la idea del oráculo es, lo podés usar vos para hacerte preguntas sobre tu equipo, sacás una carta al azar y la lees y ves qué te genera, ves qué respuesta tenés o qué ideas se te ocurren. Lo podés usar también para facilitar alguna reunión con tu equipo, o sea, como un disparador de alguna conversación, sacan una carta al azar, bueno, hoy vamos a conversar sobre esto, qué nos genera esta pregunta, qué ideas se nos ocurren. Es un uso bastante libre. No hay muchas reglas para usarlo. Es Es eso. como parecido, perdón, es como parecido a Point of View, que uno elige una carta y qué te dice esa carta y empieza como tu inconsciente a hablar. ¿Es algo así? Ok, el Bueno, oráculo no. no tiene imágenes, son cartas escritas, pero podría llegar a ser más o menos como esa dinámica. Nada, bien, gracias. No, por Bien, favor. Perfecto. bien, Angie. Ahí compartí el link de nuevo que estaban preguntando. Ahí lo dejo. Igualmente se los voy a pasar ahora por mail. Mañana seguramente junto con el link de la grabación y todo el material que nos compartiste, Sole, que la verdad, nada, sos lo más. Em, la verdad que quiero recontra agradecer por este espacio, esta cápsula. Estuvo muy buena. Yo fui de las que puse que es un tema nuevo para mí escucharlo, así que nada, me encantó escucharte. Em, Vuelvo a abrir el espacio a las preguntas y si no, ya vamos dando el cierre. ¿Algo más que quieran decirle a Sole? Me quedo con la actividad del oráculo. A mí me tocó una carta muy profunda que no, no me dio para compartirla,
pero bueno, me la llevo conmigo porque justo me pegó para esta semana, así que me encantó. Así que bueno, Qué bueno, Cande, qué bueno. Y bueno, nada, sí, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer después, en la presentación está mi mail, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje. Si quieren que hagamos un club de lectura de papers, también podemos hacerlo. Así que nada, las consultas son bienvenidas. muy bueno eso. La idea El- del club de lectura de papers está genial, yo me anoto. Me Bueno, encantó. bueno, Bueno, ahí paso de nuevo, comparto pantalla. Eh, Recuerden que ese es el QR con el perfil de LinkedIn de Sole por cualquier cosa que quieran seguirla y hacemos ahí networking. Y por último, como para finalizar, ya que hablamos de liderazgos y tanto que dijiste, Sole, con esto de poder abrirse también al otro y generar como otro tipo de liderazgo, nos quedamos con esta frase de que las personas no quieren ser gestionadas, sino que quieren ser inspiradas. Y ya no, como rompiendo con esa idea de líder como no sé, se me viene como rígido, así, distante. Y bueno, como para finalizar también, como siempre, los invitamos a que escaneen este QR para dejarle su feedback a Sole sobre qué les pareció esta cápsula. Saben que esto sirve un montón para, bueno, saber desde su lado, escucharlos, tener su opinión. Así que dejo ahí el QR. Y para finalizar, también les comparto nuevamente nuestras redes. Creo que acá somos ya bastantes, somos parte de la comunidad lúdica, pero bueno, nunca está de más compartirlo. Así que con eso damos por finalizado este encuentro. Ahí está, gracias Marce, poniendo en el chat. Así que bueno, los esperamos. Gracias Sole, los esperamos en otra cápsula. La semana que viene, que tenemos con Vane, que acá te estoy viendo, Vane y Lucre, que avisó que se tuvo que retirar antes. Pero bueno, Sole, mil gracias un nuevamente placer. de parte de todo el equipo de M al cuadrado, te súper agradecemos. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bueno, un placer. Gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Chao.